Capítulo número 8. La comunicación eficaz. Como en todo lo que hacemos como predicadores o como comunicadores, es lograr ser eficaces. Es decir, que lo que decimos llegue a la persona que está escuchando, lo entienda y de alguna manera lo comprenda y pueda responder. Entonces, de esa manera eh, es importante siempre comunicar de manera correcta. Y hay algunos principios de la comunicación que quiero que veamos en este capítulo 8 y, y estos nos serán de mucha utilidad para desarrollar el evangelismo. Miren, estos principios se le pueden aplicar a muchas actividades que realizan ustedes, ya sean ministeriales, laborales o aún sociales. Y vamos a mencionar estos principios porque ustedes deben grabarlos para, para que cuando estén evangelizando traten o compartiendo algún mensaje evangelístico puedan considerarlos. Primero es el propósito. Es decir, que debemos tener el propósito de informar a las personas, pero también de moldear actitudes, de lograr que las personas, cuando nosotros le damos, en este caso, el mensaje de salvación, ellos puedan responder, ¿sí? Y que de alguna manera su mente sea impactada, sus emociones sean tocadas y de esa manera la voluntad cambie, ¿verdad? Porque es el propósito que la gente pueda escuchar el Evangelio, entenderlo y responder. Entonces, es muy importante que no perdamos el propósito, sino que vaya, que no nos perdamos en el camino, sino que podamos compartir el Evangelio de manera que las personas puedan entenderlo, ¿verdad? Y el segundo es la claridad. Y es muy importante que cuando hablamos el Evangelio lo hagamos claramente, que, que las palabras que utilicemos expresen claramente nuestros pensamientos. Procurar pues no sonar como un autoparlante, es decir, que nuestras palabras sean claras. No sé si de repente les ha pasado que cuando dan un anuncio con un autoparlante, a veces queremos escucharlo más veces porque se escucha un tipo de interferencia. Entonces debemos tener cuidado cuando nosotros estamos comunicando algo, que nuestra voz, nuestras palabras puedan ser claras y usar palabras que sean conocidas por la gente, porque en ocasiones usamos palabras que les llamamos cristianas, ¿no? Que la gente que no conoce a Cristo pues no conoce. Por ejemplo, entrégale tu corazón a Cristo. O sea, a veces ellos no entienden a qué se refieren, o conviértete. Hay palabras que debemos explicarles porque ellos no entienden, ¿verdad? Aún en ocasiones hasta la misma palabra arrepiéntete, si la persona no entiende a qué te refieres, pues esa persona pues no va a entender cuando tú le explicas. Es que arrepentirse es cambiar, es ser diferente, es comenzar a actuar de manera diferente, ahora bajo los principios de Dios, y es como un cambio de vida. Eso es arrepentimiento. Entonces las personas entienden lo que tú le estás diciendo. Entonces ese es un error cuando compartimos el mensaje en la claridad, porque a veces usamos palabras que los inconversos no entienden. Número 3, que los oyentes, cuando nosotros compartimos un mensaje,
debemos saber quiénes son nuestros oyentes. Por ejemplo, si son unos jóvenes, pues podemos utilizar eh, ejemplos de futbolistas, etcétera, ¿verdad? Pero si son unos ancianos y les comenzamos a hablar de youtubers, por ejemplo, pues ellos no van a entender, ¿verdad? Porque quizás nunca no conozcan ni siquiera el YouTube. Entonces, debemos saber quiénes son nuestros oyentes para poder dar una comunicación más clara. Por ejemplo, en el lenguaje, si son personas de un nivel económico, pues, no muy alto, o son personas en una zona donde no hay mucho profesionista y empiezas a utilizar palabras que son muy rebuscadas, entonces quizás no te entiendan. Si tú les dices, no sé, alguna palabra que conocemos como dominguera, ¿no? Que les decimos así, pues ellos no van a entender. Tratar de utilizar palabras sencillas que las personas pues que puedan comprender. El siguiente es que cuando comuniquemos vayamos de lo conocido a lo desconocido. Es decir, que primero les hablemos sobre algo que ellos entienden para luego decirles lo que queremos decirles en el aspecto espiritual, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús les dijo que a los pescadores que iban a ser pescadores de hombres, vaya, ellos entendían que pescar era atrapar, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, ah, bueno, entonces ahora vamos a atrapar hombres, ¿no? A traer a hombres al Evangelio. Entonces, de alguna manera, de lo conocido a lo desconocido, porque si les hablamos solamente lo desconocido, pues no van a entender. Entonces, eso ayuda en la comunicación. Los intereses, ¿verdad? Aquí pues también tiene que ver con lo que ellos conocen, ¿no? Lo que les interesa a los jóvenes. Por ejemplo, no sé, ahora el tema vegano, todo ese tipo de cosas que de alguna manera, o la ecología, o el tema de reciclar, son cosas que les interesan a las nuevas generaciones, ¿no? Y eso, pues podrías tú utilizar algo que tenga que ver con esa idea para que ellos pues les resulte interesante. Depende el tipo de personas, son los intereses y eso nos ayuda a mantener una buena comunicación y que las personas pues puedan corresponder. La reacción es buscar recibir respuesta del oyente. Es decir, que tenemos que lograr eso cuando estamos comunicando. Que la gente de alguna manera responda con la vista, de alguna manera responda levantando su mano. En ocasiones lo que hacen muchos es, están de acuerdo, o sea, como que una interacción, para que entonces recibas la reacción de parte del oyente. Y de esa manera, pues logras tener una comunicación efectiva. Cuando comunicamos, es sumamente importante ver la reacción de las personas. Es decir, cuando usted está compartiendo un mensaje, si usted identifica que la persona es indiferente, no debe ignorar a esa persona que le está siendo indiferente. O sea, usted debe darse cuenta que la persona quizás no quiere escuchar, ¿verdad? Ahí pues podemos decirle en la mente, Dios, te pido por esta persona que pueda ser accesible, o en ocasiones nos guiará Dios cambiar de tema o a concluir la conversación. Entonces, es muy importante que en la comunicación identifiquemos las actitudes y veamos qué es lo que Dios nos dice, ¿sí? Porque a veces quizás será mejor
terminar una conversación. En una comunicación el refuerzo es importante, ¿verdad? Les decía que los oyentes participen, que los oyentes hagan un comentario. Si tú estás comunicando algo y de repente alguien levanta la mano y te dice algo sobre lo que tú estás comunicando, algún otro punto de vista, etcétera, pues ya quiere decir que diste una muy buena comunicación, porque estás teniendo reacción de parte de las personas y porque los mismos comentarios de ellos refuerzan tu mensaje. Entonces, de esa manera logramos tener una buena comunicación. Entonces, esos son algunos principios importantes para la comunicación. Traten de comprenderlos porque vamos a aplicar esos principios en ciertas actividades. Entonces, ayudas para la comunicación. Es decir, que cuando comunicamos algo, podemos tener ayudas auditivas y ayudas visuales, que de alguna manera sirven como un refuerzo. Por ejemplo, las ayudas auditivas son como música, un sonido, testimonios, cosas que se escuchan, que son auditivas, pero también es importante tener ayudas visuales. Por ejemplo, que vas a comunicar sobre la drogadicción, algo sobre la drogadicción, perdón. Entonces tú pones ahí un cartelón que tiene una cruz y a lo mejor alguna imagen de unas pastillas de ahí de drogas, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque las personas todavía no te escuchen, pero al ver la imagen, esa ayuda visual ya les dice a ellos, perdón, que vas a estar hablando de Cristo y que el tema es sobre las adicciones. Entonces, hay ayudas para la comunicación y esas tenemos que utilizarlas. Por ejemplo, si vamos a tener un culto de barrio, pues poner música que de alguna manera obviamente es auditiva para que llegue a las personas, la gente escuche y de alguna manera nos van a comunicar algo. Y luego llegan y miran cierta escenografía y dicen, esto es cristiano porque hay una cruz y van a hablar sobre esto, ¿no? Porque como hay ahí unas muletas y hay una persona que está en silla de ruedas, van a orar por sanidad. Entonces, estas son ayudas visuales que nos ayudan en la comunicación. De esa manera logramos tener una mejor comunicación. Hay otro punto importante y es la comunicación por la música. En el evangelismo es muy importante la comunicación por la música. Es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque atrae, porque con la música la música testifica, ¿sí? A veces la misma música puede transmitir un mensaje. Hay gente que ha dicho que se acercó a Cristo por un canto. Hay gente que se acercó a Cristo porque atrae la música y dice, por ejemplo, una música de mariachi y puede decir alguien, yo no sabía que había música de mariachi cristiana y con un mensaje así. Y como yo escuché esa música y a mí me gusta mucho la música de mariachi, pues por eso me acerqué. Entonces, la música ayuda mucho en la comunicación del mensaje evangelístico. También la música enseña, por ejemplo, si tú hablas del perdón y en el mensaje evangelístico, por ejemplo, y tú pones un canto al inicio y el mismo canto al final que habla por ejemplo, si hablas del perdón y al final otra vez del perdón o de la salvación y luego el canto habla de la salvación, o sea, que tenga un reforzamiento, pues te puede ayudar, casi como un canto lema. La música también persuade, porque la música puede poner a las personas más receptivas a el mensaje, ¿sí? Puede ser una música calmada, puede ser una música jovial, entonces de esa manera también ayuda. La música también expresa sentimientos, a través de los cantos se expresan sentimientos, y las personas en ocasiones pueden sentirse conmovidas o desear el perdón de sus pecados.
podríamos decir que hay cantos evangelísticos, o sea, que hay cantos que de alguna manera te llevan a entender el mensaje de salvación. Entonces, es muy importante la música en el evangelismo. Es muy importante considerar cuando vamos a compartir el evangelio el tipo de música que vamos a poner, ¿sí? O que nos va a reforzar, que nos va a ayudar a comunicar algo. En este caso, pues el evangelio. Eh, Según el auditorio, según el espacio, utilicemos música que refuerce. Por ejemplo, si estamos en una zona donde la gente es muy culta, pues se podría utilizar una orquesta sinfónica con un coro, ¿verdad? Pero si vamos a un barrio popular, pues un grupo colombiano con una guacharaca, con un cencerro, con unos tambores. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Pero si lo llevas al lugar contrario, pues no, quizás no tengas el refuerzo que necesitabas o que querías usar. Debemos aplicar las reglas de la comunicación en la música, es decir, que los cantos que vamos a poner en un evento evangelístico tenga propósito, claridad, que sea acorde al auditorio, que use letra que los oyentes comprendan, que afecte los intereses de los oyentes, que consiga una reacción en las personas y que refuerce su mensaje, ¿sí? De nada serviría, por ejemplo, en un evento evangelístico poner un canto de culto, en ocasiones podría ser que no cumpla el propósito, ¿sí? O, ¿por qué? Porque quizás es para creyentes que ya están en la iglesia. Entonces es mejor un canto que tenga de alguna manera un tono evangelístico, ¿sí? Que refuerce. Y en esta grabación les voy a pedir que me envíen un video de un canto ahí al WhatsApp y de ahí se los voy a calificar, que tengan las reglas de la comunicación. Es decir, que de alguna manera cumplan con claridad del mensaje, porque que como si fuera un canto que ustedes van a utilizar para evangelizar, o sea, que van a poner un evento evangelístico. Por ejemplo, no van a poner La niña de tus ojos, ni nada de eso, ¿no? O Celebrad a Cristo, celebrad, que es un canto más congregacional. Entonces yo quisiera que busquen un canto evangelístico y que me lo compartan ahí en el WhatsApp, y de ahí yo les voy a considerar que sí vieron este video. Entonces, elijan un canto al que le apliquen las reglas de la comunicación, el propósito, la claridad, que sea netamente evangelístico, y con eso esa va a ser la evidencia de que vieron este capítulo 1 que se llama la comunicación eficaz. Muchas gracias, Dios les bendiga.